Y ese ángel está aquí con nosotros, porque este señor es muy bueno, es un señor muy justo, se nota, es un señor que está bregando hace 40 años porque aflore de vuelta el interés del Paraguay para y hacia el algodón. Porque Paraguay era un gran productor de algodón, inclusive antes de la Guerra Grande, Paraguay era un mar de algodón. Se llegaron también a producir 600.000 hectáreas de algodón en la región oriental. Me estaba contando acá, fuera de micrófonos, el siguiente invitado, que es ingeniero agrónomo, que se llama Luis Darío López Dávalos, y lanza un libro oficialmente esta tarde en la Facultad de Agronomía a las 5 de la tarde, a las 17, en el Salón Auditorio Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, Universidad Nacional de Asunción en San Lorenzo. Y bueno, así que damos la bienvenida al autor de este libro, a Luis Darío López Dávalos, quien está con nosotros. Nos va a contar parte de su historia rápidamente. ¿Cómo estás? Bienvenido y felicidades. Muy buenos días, Bruno. Muchas gracias por permitirme llegar a tu gran audiencia. Por favor, 40 años bregando detrás del algodón, y Paraguay era un gran productor de algodón, y ahora de esas 600.000, ¿cómo se llama? ¿Hectáreas era? Hectáreas. Ahora tenemos ni 10.000 por ahí o 15.000 de algodón. Alrededor entre 10 y 15.000. ¿Y cómo se redujo a la nada prácticamente una producción que viene de antaño? Porque me estaba también diciendo acá el ingeniero agrónomo Luis Darío López Dávalos que en la guerra de secesión en Estados Unidos, ellos no podían, que era también toda esa zona del sur de Estados Unidos productora de algodón, ¿verdad? El Mississippi y compañía, vivían de la producción de algodón en parte también, y utilizaban a los esclavos justamente para la cuestión del algodón. Y por otro lado, Europa estaba a gritos solicitando el algodón, y Estados Unidos no le podía en ese momento, por lo de la secesión, enviar algodón, y así lo hacía Paraguay y seguramente otros países de América y qué sé yo, ¿verdad? ¿Es así? Así mismo, Bruno. El algodón es parte de nuestra cultura. ¿Qué es el algodón? ¿Qué es? Cuando los españoles llegaron a esta parte de América, el algodón ya se llamaba mandiyú. 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 ¿Cómo le decimos ahora en guaraní? Bueno, ¿cómo mandiyú, se llama? Mandiyú. Ok. Los indios o los indígenas usaban para tapar sus partes íntimas, inclusive usaban para controlar natalidad. ¿Así? Y después venimos con el doctor Francia, se cierran las fronteras, el paraguayito tenía su planta de algodón en su alrededor porque tenía que hacer su hilo para su telar. En su chacra, sí. Y alrededor de su casa. Y después viene la Guerra Grande, teníamos nosotros mucho algodón, abastecíamos, allá se encontró recién la desmotadora en Inglaterra, entonces abastecíamos ese mercado porque los americanos no podían. Los estadounidenses. Entonces, en ese año se les declara, Efraín Martínez Cueva dice, el año dorado del algodón, dice. ¿Fue en qué época? Hasta que empezó la Guerra Grande, hasta un año después de empezar, hasta el 65, 62, 63, 64, 65. Vino un general, Martín McMahon, hay una calle acá en Asunción con ese nombre, y se quedó sorprendido este general estadounidense de la cantidad y de la calidad del algodón paraguayo, y lanzó una frase así, expresó, porque se quedó con la boca abierta: resurgirás algodón, dijo. Y es el nombre de este libro que lanza hoy a las 5 de la tarde el ingeniero Luis, ¿verdad? Luis Darío López Dávalos. Resurgirás algodón. Fue una frase del general estadounidense. Es un libro que quiere ser optimista. Entonces me pareció muy interesante la frase del general para plasmar ahí. Y se sorprendió él, ¿verdad? Claro, él pidió un carro para recorrer los alrededores y
hasta Asunción iba hasta alrededor de la Recoleta, antes de la Guerra Grande. Antes de la Guerra Grande. Entonces, a su paso, él veía mucho algodón. Sí, entonces, sí. de ahí sale la Y se la sorprendió, frase. se sorprendió. Sí, habla de 58 millones de plantas, Bruno. Impresionante cómo ellos, no sé cómo hicieron, pero ese libro de él habla de 58 millones de plantas que había más o menos en el país. Bueno, pero la historia personal acá del ingeniero agrónomo Luis Darío López Dávalos, que hace más de 40 años que está detrás de su interés y por ende el interés nacional de que reflote el algodón, que antes era un gran producto de exportación. Y él sabe muchas anécdotas, me estuvo contando una en particular que la vamos a compartir con ustedes. Él nació, acá el ingeniero agrónomo Luis Darío López Dávalos, nació en una localidad casapeña llamada Fulgencio Yegros. Fulgencio Yegros dice que, según acá el ingeniero agrónomo, es una ciudad emparentada a nivel de planificación con La Plata, Argentina, ¿sería? El mismo arquitecto que diseñó Yegros diseñó La Plata. La Plata, Argentina. La Plata, Argentina. Son que dice gemelas. que es una ciudad fantástica por su diseño, justamente. Son gemelas. ¿Por sí. qué son gemelas? ¿Sabes? Y por el mismo arquitecto usó el mismo diseño para Yegros y para La Plata. El mismo plano, digamos. Hay una plaza principal de la que salen 18 calles. Por eso se llama la ciudad de las diagonales, por ejemplo. En La Plata, sí, famosa. La Plata y Yegros. Y Yegros también también es conocida como la ciudad de las diagonales. Así, Es origen de grandes ¿Y cómo paraguayos. ¿Cómo no se difunde eso? Porque te juro que es la primera vez que yo, por lo menos, escucho que acá existe esto de la planificación de las diagonales en una ciudad. Yegros fue la primera ciudad con cancha de tenis iluminada del país. Así, che. Yegros es lugar de origen de grandes paraguayos como Elvio Romero, Primitivo Gamarra y Elvio Romero nació ahí. Un montón de nombres más que te puedo decir. Para mí es un gusto hablar de Yegros. No, y expresar eso, por favor. Queremos aprender, queremos saber. Se fundó bajo la planta de un aguaí. Hace 160 años. 140 años. 140. Ese aguaí está intacto ahí. Debajo hay 13 banderas. Cada bandera es de una raza que vino. Hay alemanes, suizos, españoles, italianos. Sí, allá se habla alemán, se habla italiano todavía en sus compañías, Bruno. Y es una ciudad que está en el centro mismo de Caazapá. Un crisol de razas. Es el crisol de razas, es otro de los nombres que se le designa a Yegros. A Fulgencio Yegros. Sí, te invito a que visites. Sería espectacular, yo te tomo la palabra. Porque... Y como se quedó en el medio de Caazapá, al terminar el ferrocarril no había acceso rápido, era ruta de tierra, entonces la gente comenzó a migrar. Entonces, en este momento con la ruta nueva, con la ruta 8, eso vuelve a surgir también Yegros. Y no sé, hay tanto... una anécdota nomás para contarte cómo somos los yegreños. En este momento hay una asociación a yeso. Todos los yegreños que queremos aportamos 35.000 guaraníes mensual. Asociación de Yegreños Solidarios. Entonces, esa plata se le da a alguien que justifique que está enfermo, que necesita. Bueno, eso están haciendo, estamos haciendo los yegreños por nuestra gente. Demasiado, por ejemplo, muy solidario todo eso. Está siendo liderado por un señor Aldo Mercado. Aldo Mercado. Sí. Bueno, ¿y qué tiene que ver directamente respecto al algodón Yegros? ¿Ahí también se planta algodón o se plantaba algodón o nada que ver? Caazapá es uno de los suelos más pobres del país y había algodón, pero muy poco. La zona de Caazapá que tenía algodón iba hacia San Juan de Nepomuceno, Yutí, la zona más rica ya que linda con Itapúa. Bueno, te hago otra consulta antes de que se me pase. Este arquitecto que planificó la ciudad de Fulgencio Yegros, es una ciudad, ¿verdad? ¿Qué población tendrá hoy, más o menos? Yegros. Sí.
Una población bastante baja. Tu ciudad natal, sí, ¿qué cantidad de? Estaría alrededor de las 10.000 personas. Así como la municipalidad de Asunción, entonces, 10.000 personas. Pero allá trabaja la gente. Allá trabaja, muy bien, muy buena acotación, muy buena acotación. Vas a escuchar un perfecto castellano. Luis Darío López. Un perfecto castellano, un perfecto guaraní que te habla cualquier yegreño con quien te encuentres. Es un desafío. Decime una cosa, ¿y de dónde surge este arquitecto que planifica Fulgencio Yegros y que también estuvo planificando, no sé si antes o después, La Plata Argentina? ¿Fue argentino este señor o de qué nacionalidad? Tengo entendido que es francés. Francés. Me disculpo porque me invitaste para hablar del algodón. Y puede ser francés, ¿sabes por qué? Sí. Porque en el centro de París está el Arco del Triunfo y ahí están todas las diagonales, llegan todas las diagonales donde está el Arco del Triunfo. Hay 2 arcos ahora en París, pero el arco original del Triunfo sobre la Champs-Élysées es una gran rotonda gigante donde coinciden todas las diagonales de París, digamos, las más importantes. Entonces quiere decir que hay gente franceses allá. Es parisino este arquitecto del que vos estás mencionando. Sí. Hay un núcleo de franceses también en Yegros. Hay apellidos muy importantes como Casignol. Ah, ¿sí? Por eso, o sea, si me invitas a hablar de Yegros, me voy a preparar mejor y te cuento más. Tenés que volver acá porque es interesantísimo lo que está diciendo. Bueno, vamos al algodón. Acá dice el ingeniero de Luis Darío López Dávalos, en este libro que será lanzado hoy a las 17, ahí en la Facultad de Agronomía, ahí en San Lorenzo, así como el general de Estados Unidos, Martin McMahon, expresara con notable vocación y admiración hacia el Paraguay, escribiendo su poema ¿Resurgirás, Paraguay? El ingeniero agrónomo Luis Darío López llenó de sano y oportuno optimismo dejar un legado a través de este libro como renovador, aire puro y fresco, y esa sensación también de restablecimiento como en sus mejores épocas. La cuestión del algodón, nuestro oro blanco, el algodón, el oro blanco paraguayo, y de ahí bautiza a este libro como Resurgirás, algodón, justamente emulando aquella frase o aquel poema que dijo o que rotuló este general de Estados Unidos, Martin McMahon, antes de la guerra de la Triple Alianza. El ingeniero López Dávalos expone en este material, que es lanzado hoy a las 5 de la tarde, con transparencia, qué pasó con la producción de la fibra de ese oro blanco en la República del Paraguay en los últimos años, que de ser la estrella de su agricultura, hoy apenas es el feliz recuerdo de decenas de miles de productos que lo sembraban con dedicación y esperanza año tras año, miles de compatriotas. Y después vino la guerra, se fue todo a la China y después ya nadie puso el ahínco necesario para que aflorara este producto, este oro blanco llamado algodón. Resurgirás, algodón, se denomina este libro. Es el libro que explica justamente la vida, la pasión, la muerte y algunos requerimientos principales para la resurrección del mandillú paraguayo, o sea, el algodón paraguayo, como nunca se expuso ni en la prensa ni en libro alguno, por supuesto. La prensa, Dios mío. El autor concluye parafraseando al diplomático y militar de Estados Unidos referido que el algodón resurgirá tarde o temprano. ¿Vos crees que va a resurgir el algodón? Yo creo en la gente, Bruno. ¿Cree en la gente? El algodón comenzó el año dorado, eso de antes de la guerra, para mí en forma particular y para otra gente también se dio hace poco, cuando técnicos nacionales encontraron nuestras variedades, cuando nuestros productores, alrededor de 150.000 familias, generaban plata sana que le llegaba directamente al campesino. Después vinieron otra gente, aparece el picudo, un gorgojo que comienza a golpear muy fuerte esa producción.
cae ese como un detonante y la gente que dirigía en ese momento comienza a pensar que el problema de la caída del algodón es la falta de mano de obra. Entonces comienzan a apoyar otros rubros que es la agricultura familiar, el poroto, el zapallo, la mandioca, el maíz y otras producciones que usan menos mano de obra. Mi propuesta en este libro es no dejar eso, seguir con eso, pero meter el algodón como rubro de renta. El principal, claro. Y que eso le permita acceder a créditos y compañía al productor para que se pueda fortalecer. Excelente. Y que produzca mejor también los otros cultivos. Excelente. Eso es básicamente la propuesta que está ahí, pero lógicamente se detalla mucho mejor leyendo el material. Por supuesto, y hay mucha gente que estará hoy acompañando este lanzamiento en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, allá en San Lorenzo, a las 5 de la tarde. Lanza este libro, Resurgirás Algodón, el ingeniero agrónomo Luis Darío López Dávalos. Digamos, ¿y qué zonas de la región oriental? ¿En la región oriental nomás existe la posibilidad del algodón o en el Chaco también? En la región oriental están los pequeños productores. En este momento tenemos alrededor de 10 a 15 mil hectáreas. En el Chaco... Antes había 600.000. Sí, señor. Llegó a haber 600.000, inclusive más. ¡Qué bárbaro! Sí, en el Chaco... ¿Y cómo se descuidó eso? En el Chaco, para terminar nomás, en el Chaco, en este momento hay alrededor de 30.000 hectáreas, pero 5 años atrás había 5.000 hectáreas nomás. Vienen doblando la producción para este año 30, para el año que viene piensan en 60 y eso es ilimitado el crecimiento en el Chaco. Perdón, pero en el Chaco están los cooperativistas, los menonitas. Esta gente se instala... Ellos son los que están propagando eso. Esta gente está instalándose alrededor de las colonias. Son particulares, son sojeros que el algodón le da más seguridad de producción en el Chaco porque es una planta muy rústica, aguanta mejor la sequía, le asegura producción, entonces se están abocando a eso, al algodón. Pero espectacular. O sea que está creciendo la producción de algodón en el Chaco. Ya surgió en el Chaco. Ya surgió. ¿Y qué falta para que haga lo mismo la región oriental o para que se haga lo mismo con el algodón en la región oriental? Y en la región oriental nuestro algodón tuvo problemas porque era un rubro único. El monocultivo, el agricultor no tenía otro rubro. Los suelos estaban muy debilitados y no se fertilizaba. Y el productor mismo estaba mal equipado o no estaba equipado y capacitado adecuadamente. ¿Y ahora cómo eso necesitamos fortalecer si queremos repuntar otra? ¿Y ahora cómo está el campesino de la región oriental respecto al algodón? ¿Está queriendo otra vez que resurja ese producto, ese oro blanco, o a nivel conciencia de ellos, o no es así? Cuando comencé a promocionar en mis redes, estoy recibiendo de todo el país, de campesinos que me conocen, aunque yo ya no les identifico, a ellos que me dicen fuerza ingeniero, peala y cotea. Entonces yo creo que hoy van a haber muchos campesinos también en esa jornada de lanzamiento. Ellos necesitan el algodón, es mucho trabajo, mucha responsabilidad, pero ellos necesitan fortalecerse porque hay una migración desordenada hacia las ciudades, Bruno. En un país desarrollado, la población rural está entre 3 y 5% nomás de la población rural de, qué sé yo, Estados Unidos. En Paraguay, en este momento estamos alrededor de 40%. Y es normal que vaya migrando esa gente a la ciudad, pero tiene que ser una migración ordenada. Por falta de trabajo, nuestras ciudades no están preparadas. Ni las escuelas, ni los hospitales, ni los cementerios, ni las cárceles. No estamos preparados para recibir esa gente que viene desordenada y se asienta en lugares que con la primera inundación el agua les... Entonces... Decime una cosa, estos campesinos que vienen, ¿por qué vienen acá los campesinos? ¿Por qué no trabajan en sus tierras los campesinos? Vos sos del interior original, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos los años tiene que llegar esta gente acá y no es atendida esta gente o sus productos no son derivados a las fuentes
que para hacer que estos sean exportados o sean atendidos a nivel local tampoco. ¿Qué pasa con el campesinado que viene hasta acá como desorientado, digamos, y nadie se ocupa de esta gente del campo? Interesante la pregunta, Bruno. Quiero aclarar que están los productores, los que están trabajando allá, y esos son los productores, los agricultores, y están los campesinos, que no todos son agricultores. Esta gente que viene son líderes, y algunos son productores, o varios son productores, pero están liderados. El objetivo de ellos es mucho más que plantar algodón. Ellos reclaman reforma agraria, más asistencia crediticia, más tierras. Y eso no hay para ellos, no se los atiende así. No tengo la respuesta. Eso te tiene que responder otra gente. ¿Cómo está? Te dejo con esto, digamos. ¿Cómo está el campesino ahí dentro del interior del país, ahí en su chacra? ¿Qué vos recepcionás de esa gente? La gente está cansada, la gente está sin ánimo de progresar, quieren alguna respuesta por parte del Estado y no la tienen. ¿Cuál es el sentimiento de esa gente? Yo miro nuestras instituciones del sector agrícola y veo que falta mucho más asistencia al productor rural. Vos tenés más de 40 años en todo señor, esto. Sí, señor. En la época de Bertoni, digamos, Hernando Bertoni, que era la cabeza del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la época de Stroessner, ¿se hacía mejor el trabajo en general? ¿Y se potenciaba el algodón, por ejemplo? Claro. El algodón y otros rubros. Se potenciaban esos rubros. Nuestro país, nuestra agricultura estuvo bien hasta el golpe, hasta el 89, parte de 90. Estuvo bien hasta el golpe. Y después comenzamos a caer. En este momento, ¿qué está surgiendo? El arroz, la soja y los grandes productores. ¿Y por qué comenzó a caer lo que estaba bien? Bueno, hablando del caso algodón, propiamente dicho, hay factores naturales como la falta de fertilidad del suelo, el picudo del algodonero, y hay factores artificiales como la corrupción, el exceso de semilla que se compró, y hay un montón de argumentos artificiales que no tenemos que volver a caer en eso. En la época de Stroessner, el algodón era uno de los grandes productos del Paraguay, ¿verdad? Uno de los grandes cultivos del Paraguay. Inclusive la Argentina le solicita al gobierno de Stroessner una semilla de algodón que fue potenciada acá, pero vino de no sé qué parte del planeta. Pero como se hacía muy bien todo bajo Bertoni, digamos, Hernando Bertoni, entonces floreció todo esto del oro blanco mencionado acá en tu libro que va a ser lanzado hoy a las 5 de la tarde. ¿Qué pasó con esa petición para con Stroessner respecto a lo que Argentina quería? Quería la semilla del algodón. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno en esa época? Nosotros fuimos asistidos por los franceses. Ellos nos trajeron unas líneas de algodón de Tailandia. ¿Sí? Se le dio a la Argentina y se le dio a Paraguay. Nuestros ingenieros encontraron la 279. Los argentinos, ¿La qué? El algodón, la variedad Reva P279. Reva P279. Sí. Ahí en el libro explica qué quiere decir Reva. Los argentinos esa misma línea llevaron y ellos encontraron el INTA, el Guasuncho y el Poná, otras variedades con la misma línea. Cada variedad es totalmente diferente a la otra. La nuestra era mucho mejor. Entonces ellos querían querían esa variedad. Y lastimosamente se nos fue de contrabando en algún momento. No, pero ¿cómo se plantó Stroessner ante eso? A ver. No sé cómo se plantó Stroessner, pero recién me dijiste. Inclusive sin que él sepa, eso fue de contrabando. No, eso fue después. Vos me dijiste que estaba el problema del Pilcomayo. Contá eso, que es fundamental. Esa es información extraoficial. Y no importa que sea, pero es la verdad. Es que no tengo respaldo para justificar. En ese libro, todo lo que está escrito, hay una bibliografía respaldando. Lo que te comenté es que los argentinos querían ese material. Esa variedad de producción.
le ofrecieron solucionar el tema Pilcomayo a cambio de eso, y de ahí sale el proyecto Pantalón. Antes el agua iba a toda la Argentina, por eso provincias como Santiago del Estero y compañía están totalmente regadas artificialmente. Por el agua del Pilcomayo. Por el agua a través del agua del Pilcomayo. Y después de eso... Y nosotros quedamos sin agua. Y después de eso se consiguió que el 50% entra a la Argentina y 50% al Paraguay. Esa fue una medida de Stroessner ante la petición de esta variedad de algodón por parte de la Argentina. Eso es lo que se dice. Y bueno, está bien, y me parece genial. Todo se dice acá dime y diretes. Y después se escapó esa información y alguien agarró y llevó la semilla de contrabando. Yo estuve en resistencia. En contra de lo que quería el gobierno, porque el gobierno puso una traba, que nadie toque la semilla del algodón hasta que nosotros no podamos también, digamos, obtener lo que Paraguay necesitaba en aquella época, ¿verdad? Se plantó el gobierno y alguien, un tipo desfachatado, agarró y llevó a nivel de contrabando, no sé qué cantidad de semillas a la Argentina. Y nos quedamos desprovistos. Pero en ese libro está la bibliografía que respalda esto que estamos diciendo. Y yo, en forma particular, llegué hasta Resistencia y vi uno de los depósitos porque quería hacerle un seguimiento. Claro, está bien. Estuve en Resistencia, vi el depósito, pero no encontré nadie que se quiera responsabilizar de la información. Una suerte de investigador, de periodista también. Bueno, ¿y quién fue el autor del contrabando? Pero además de eso, Bruno, no tengo esa respuesta, no sé quién fue. De hecho que tiene que ser alguien de peso bastante grueso. Además de eso, hubieron otros factores que hicieron que perdamos el algodón, y que el picudo después funcionó como detonante. Cuando vino el picudo, que también hay un capítulo dedicado al picudo ahí, por dónde entró, qué se hizo y dónde fue el último lugar. Por ejemplo, el Chaco, el picudo, los gorgojos les gusta el calor húmedo. El Chaco hay un calor seco. El Chaco, cuando se tuvo en toda la región oriental, se puso controles fitosanitarios en el puente Remanso acá y en el puente de Concepción allá. Y el picudo se encuentra en una trampa. Es decir, también entró de contrabando al Chaco. ¿Así? Está en el libro también eso. Bueno, hay un montón de cosas. Muchas más anécdotas van a encontrar. El alma de este señor está acá. Su alma, su sentimiento, todo está acá. Resurgirás algodón, dice el ingeniero agrónomo Luis Darío López Dávalos. Y una cosita, por favor, antes. También en ese libro queremos reconocer la importancia del técnico del agro para el desarrollo de este país. En ese libro hay 20 anécdotas de distintos especialistas en distintos sectores, especialistas en organización de productores, control fitosanitario, semillas. Hay 20 anécdotas técnicas contadas por ellos mismos con qué problemas se encontraron y cómo solucionaron en su momento. Bueno, Galanti fue uno de los técnicos. Por eso, gente tan grande como los que idearon esas semillas, algunos ya se nos fueron, como el ingeniero Álvarez y demás, y otros están muy debilitados. Entonces, con este libro también queremos potenciar eso. Queremos contar un poquitito que tenemos héroes civiles que vale la pena, a toda esta gente, que vale la pena tenerle como ejemplo, especialmente para los profesionales jóvenes. ¿Y el Ministerio de Agricultura cómo está con sus quehaceres hoy? ¿Cómo está obrando el Ministerio de...? Yo me jubilé hace 3 años, no tengo más vivencia de ello. Sí, pero hasta hace 3 años, ¿cómo estaba el Ministerio? ¿Se estaban haciendo bien las cosas? No estamos haciendo bien los deberes. En esta última reita con el hijo del ingeniero Bertoni también. Justamente Bertoni, están tratando de nivelar el pozo de donde estaba. Socorro. Pero creo que en agricultura no se soluciona de un año para otro, lleva por lo menos 2 o 3 periodos. En tu casa se te cae un pedazo del techo al levantar el albañil. O sea que el padre de este actual ministro tuvo mayor predicamento.
Sí, sí, no, este también, solamente que él está viniendo arrastrando. Bueno, pero este es el hijo, pues. Sí, señor. El padre es el padre. Sí, y el No padre, sé si me entendés. Y el padre estaba con Stroessner. Estaba con él. Tenía otro respaldo. Tenía otro respaldo. Quiere decir que hay que resucitar la Stroessner acá. No sé, pero había más trabajo en esa época. El agricultor trabajaba, tenía su plata buena en su casa, no se repartía bonos para comer. No hablemos de eso porque... Qué increíble. Pasaron 34 años y seguimos hablando de Stroessner. ¿Y qué hicieron los que vinieron hace 34 años? Y muchos de ellos que quemaron acá el Congreso hace 6 años, que quemaron también esta historia del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que quieren llegar al sillón de López. Dios mío, están en eso, ¿verdad? En vez de estar potenciando esto que nos va a hacer sobresalir en el mundo y que nos va a fortalecer productivamente. El caso del algodón. Resurgirás algodón, se denomina el libro, que lo presenta hoy a las 5 de la tarde en la Facultad de Agronomía y Veterinaria allá en San Lorenzo, el ingeniero agrónomo Luis Darío López Dávalos. Muchísimas gracias. A usted por permitirme llegar a la audiencia. Y también al querido amigo Chacho Taboada, que nos estará observando, que fue el artífice para conectarnos acá con el ingeniero Luis Darío López